Estamos ya en la hora 16 de Pentateuco. El tema es murmuración y castigo. Recordamos que cada 2 horas tenemos tarea. La tarea es sencilla, de una página, nada más para inducir el tema y que tengamos ya alguna noción de él. Y la tarea es pecados judíos en Números. O sea, que en el libro de Números vemos que hay pecado, hay murmuraciones. Nada menos ahorita vamos a ver todas estas y como tal pues tenemos que enfocarlas. Estamos en Números 11, del 1 al 35, que dice, Dios envía codornices. El pueblo se quejó contra Jehová, unido a algunos extranjeros que deseaban comer carne. A los israelitas el maná les pareció ligero. Esto es menospreciar la bendición de Dios, ¿no? Y Dios se indignó por la rebeldía de los hebreos y los castigó. Aquí tenemos entonces una gran lección acerca de la murmuración. Murmurar quiere decir hablar mal de alguien con mala intención y no enfrentarlo. Entonces es un pecado porque realmente cuando nosotros tenemos problemas tenemos que hablarlo. Dice la palabra, hablemos verdad, la verdad con amor y que incluso confrontemos. Cuando a veces hay que corregir algo se puede confrontar, pero la idea de estar hablando mal de alguien porque estamos resentidos, porque hay desacuerdo, realmente es un pecado delante de Dios. Y usted se fija cómo en el pedir las cosas se ve el corazón de la gente, porque ellos estaban 40 años en el desierto por su pecado, porque Dios les dijo que conquistaran Canaán y no quisieron. ¿Se acuerda que los 10 espías, de los cuales vamos a hablar hoy también, no quisieron? Dijeron, hay gigantes, hay mucha comida muy grande, pero no queremos pelear con ellos. Y ellos estaban en contra del plan de Dios. Solamente Josué y Caleb estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos nosotros que nuestro pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Y en este caso, ellos estaban con una consecuencia de desobediencia. Pero cuando tenían hambre, dice que menospreciaron el maná. ¿Se acuerda que el maná era como una semilla pequeñita que aparecía en las mañanas? Y cada quien tenía que recoger la semilla para el día. Literalmente hacían con esa semilla algún producto como si fuera pan y comían así. O sea, era una bendición. Cuando Dios nos da la oportunidad de pasar por necesidad, pues ya quisiéramos, ¿no? Un pan para comer, por lo menos, sería bendición. Y ellos estaban enojados por eso y le dijeron a Moisés, este pan es muy ligero. O sea, no nos sentimos satisfechos y no estamos contentos con él. ¿Quién les estaba dando el maná? Pues Dios, hermano. Y era porque ellos habían fallado. Entonces es exactamente lo que pasa con nosotros. A veces tenemos una mala actitud y no estamos agradecidos, no estamos en una buena actitud. Ellos podían pedirle a Dios otro alimento, ¿no? Y Dios podía darlo, pero pedirlo con amor, con respeto, con reverencia, y no lo hicieron así. Ellos dijeron, Dios nos tiene aquí en el desierto con este pan tan ligero. Entonces ahí viene la murmuración, ¿no? Y viene el menosprecio contra las cosas de Dios. Entonces hay que aprender no murmurar, hay que pedirle a Dios las cosas. Ya sabemos que no nos da todo lo que le pedimos, porque a veces pedimos cosas pues no muy buenas, ¿no? Cuando nos dice que no, ¿sabe por qué? O cuando hay que esperar igual, tenemos un carácter formado en las cosas de Dios, ¿no? Entonces esa murmuración estuvo muy mal. Pero viene una segunda murmuración en Números 12. Fíjese, la primera fue contra Dios por la comida. La segunda es María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés, Dios castigó al pueblo y María tuvo lepra una semana. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Pues no reconocer el liderazgo espiritual. Nada menos era el gran Moisés, ¿no? Uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y ellos, Moisés y Aarón, servían al Señor, pero en este caso Aarón, el hermano mayor, y María murmuraron contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué Dios nada más te usa a ti? Nosotros somos iguales, somos tus hermanos mayores. A veces los hermanos mayores piensan que por eso ya hay algún mérito, no había mérito. Y en este caso el problema era murmurar contra Moisés. Y Moisés clamó a Dios y le dijo, Señor, perdónalos porque no es tu plan. Recordemos que el liderazgo no es privilegio, no es economía, no es ventaja, el liderazgo es servicio. Y en este caso Moisés fue un siervo muchos años. Y sin embargo, Aarón y María pensaban que estaban compitiendo con él. Luego viene la misión de los 2 espías en Números 13.
tenemos aquí, tercer tema. Dice, Dios ordenó a Moisés que 12 hombres fueran a reconocer la tierra de Canaán. Los espías cumplieron con su labor. 10 espías desanimaron a Israel, dijeron que en la tierra había gigantes. Entonces aquí tenemos nosotros una estrategia militar. Decían, como eran 12 tribus, que mandaran un hombre de cada tribu para vigilar la tierra, para conocerla y ver si de veras era como Dios había prometido. Ahora, no estaba mal mandar a los espías. Lo que estuvo mal fue que los 10 espías estaban desanimados. ¿Cuántas veces nos desaniman lo que enfrentamos, ¿no? Nos parece muy difícil de manejar. Y en este caso los 10 espías dijeron, no estamos de acuerdo, no vayamos, mejor nos quedamos aquí en el desierto. No sé cuánta gente tiene el talento de desanimar, ¿verdad? Queremos hacer un proyecto, algo, y nos dicen, no, tú no puedes, no podemos. De hecho, ellos dijeron, es cierto, hay muy buena comida, hay unas uvas muy grandes, la tierra fluye leche y miel, o sea, hay ganado y hay muchas abejas, hay mucho alimento, pero hay gigantes. Ahora, no todos eran gigantes. Los hijos de Anac se acuerdan que eran gigantes y el gigantismo es un problema genético, que la persona crece mucho más de lo normal, entonces no es algo muy bueno. Sin embargo, como los veían grandes, pensaban que eran invencibles. Ahora, muchos gigantes son lentos, muchos gigantes también tienen ceguera, o sea, no estaban viendo realmente lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo David, no? ¿Se acuerdan cuando mató con aquella piedra al gigante? O sea, de lejos, no nada más lo enfrentarlo, ¿no? De lejos y lo mató por la gracia de Dios. Entonces vemos ahí que estos espías estaban lejos de la voluntad de Dios. La cuarta murmuración es Números 14, del 1 al 19. Dice, los judíos querían nombrar a un capitán en lugar de Moisés y Aarón. Moisés rogó a Dios que perdonara a Israel. Otra vez, no están de acuerdo con la comida, no están de acuerdo con el desierto, no están de acuerdo con el líder. Y le dicen a Moisés, vamos a nombrar un capitán en tu lugar. No sé a cuántos que tenemos un lugar de privilegio de servicio, si nos dicen, queremos a alguien más, nos sentimos desplazados, ¿no? O sea, si yo estoy sirviendo, yo hago lo que puedo, pero quieren poner a alguien más, es como desplazarnos. Pero no estaban desplazando a Moisés, sino a Dios, porque el que pone los fieles en las cosas de Dios es Dios mismo. No es que Moisés se puso él solo, lo puso Dios. Y sin embargo estaban diciendo, ya no queremos a Moisés. Entonces, si usted quiere ser líder, a lo mejor un día le dicen, ya no te queremos. Vamos a poner a alguien más inteligente, más preparado, más joven o más lo que sea. Y entonces nos sentimos desplazados. Y Moisés no se sintió desplazado, pero oró por el pueblo, porque no estaba correcta esa murmuración, ¿no? Ahora dice que Dios castigó a Israel. Recuerden, Dios castiga. Toda acción nuestra puede producir un castigo. Dice en el 14, 20 al 35, que Dios se indignó por la rebelión del pueblo y el castigo de aquella generación, no entrar a la tierra prometida. Entonces vemos aquí que la vida de fe, hermanos, es una vida también de fidelidad. Ellos eran rebeldes. Ahora, no son los judíos. Todos los humanos somos iguales. Porque mucha gente, ay, los judíos, ¿cómo se rebelaron? Somos igualitos, hermano. Nos hemos rebelado, hemos sido bendecidos, tenemos grandes cosas y aún así no somos fieles. Pero queremos criticar a los judíos, ¿no? No es una condición privativa de los judíos, es de la humanidad. La rebelión, el menosprecio es de todos, ¿no? Ahora, Dios se indignó con esto y dijo, bueno, como no tienen fe, entonces no van a entrar a la tierra prometida. Nada más Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Que 40 años después entraron a la tierra prometida, dijo Dios, esta generación se muere aquí. ¿Usted se acuerda que una generación son 40 años? O sea, cuando dice la palabra una generación se refiere a 40 años. Más o menos es el tiempo de una generación a otra. Y entonces dice ahí, estas personas, todos los 10 espías que no quisieron y todos los que se dejaron pues influenciar por ellos, dijeron, no van a entrar. Y se murió. En los 40 años en el desierto se quedaron ahí. Aún así hubo provisión, siguió el maná, Dios sostiene, Dios bendice, pero ya no hubo el entrar a la tierra, que para nosotros es, hermanos, un equivalente a entrar a la gloria. Nosotros vivimos aquí, a veces sufrimos aquí también, pero queremos entrar a la gloria. Nuestra gran meta no está aquí, por eso dice la palabra, somos peregrinos y extranjeros. O sea, no es que yo quiero aquí las grandes cosas, pueden ser muy buenas, las cosas materiales no son pues desagradables, sin embargo no son lo más importante. Lo más importante es que estemos en las cosas de Dios. El quinto tema que tenemos aquí es el castigo. ¿Cómo es que Dios castiga? Dice en Números 14, 26 al 36 al 38, que los espías cobardes murieron a causa de una plaga. Fíjese qué interesante. No quisieron entrar para pelear con los cananeos, pero en poco tiempo una plaga vino y se murieron. No dice qué infección, pero vino una infección y los mató.
O sea, cuán grandes son las infecciones que nos pueden quitar la vida. Y en este caso, estos 10 espías murieron al poco tiempo. Ni siquiera tuvieron una vida larga, ni siquiera tuvieron la bendición de contar, porque no tenían nada que contar. Habían fracasado, no habían confiado en Dios y entonces murieron de una plaga. Recuerde, Dios siempre castiga. Y en el castigo nos da una gran lección. Nosotros también podemos ser rebeldes, también nos podemos apartar, también podemos ser pues soberbios como ellos y podemos tener consecuencias de lo que está pasando. Luego viene un sexto tema, una derrota en Horma. Dice ahí que, números 14, de tener el 45, Dios ordenó que Israel no atacara a la Amalecita, al cananeo, pero ellos desobedecieron y fueron derrotados por sus enemigos. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Es más importante la acción o es más importante la obediencia? Porque dice aquí que Dios les dijo, no ataquen a los cananeos ahorita. ¿Y qué hicieron? Los atacaron. Y en esa guerra fueron derrotados. O sea, a veces algunos que son muy activistas, pensamos que porque estamos haciendo algo, Dios está con nosotros, o estamos en lo correcto y no es así. Dios les dijo, no ataquen. ¿Qué tienen que hacer? Pues no atacar. Posiblemente después atacarían, Dios sabe qué hace, ¿no? ¿Cuántas veces Dios prohíbe algo y nosotros pensamos que sí lo podemos hacer? Decimos, ya sé que Dios lo prohíbe, pero a mí me parece agradable. Yo creo que lo puedo hacer. Y hermano, entonces somos desobedientes. Por eso dice la palabra, lo más importante es la obediencia. Ellos pensaban que porque el ejército, que porque la guerra estaban ya bien delante de Dios, y no es cierto. Estaban desobedeciendo a Dios. Entonces hay que obedecer a Dios 100%. Yo creo que aquí hay una frase, ¿no? 99% es desobediencia. Porque algunos decimos, yo obedezco a Dios en parte, la mayor parte sí obedezco. Hay unas cosas en las que no son tan importantes. Entonces es desobediente, porque si obedezco es al 100, hermano. Y en este caso Israel no obedeció al 100. Y hubo una guerra anterior que ganaron y esta la perdieron. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo. Ahora, ellos eran judíos, no tenían la palabra. Nosotros tenemos la palabra completa, tenemos la revelación, podemos buscar la palabra para ver qué es lo que está correcto de Dios y lo que no está correcto. Y ahí hubo una rebeldía delante de ellos. También tenemos unas leyes de las ofrendas, números 15, 1 al 31. Dice que las ofrendas debían ser perfectas, había pecados por hierro y los desobedientes serían cortados del pueblo. Entonces, Dios pide santidad total, o sea, no una santidad más o menos. Porque imagínense usted los judíos con la ley de Dios, con la palabra de Dios, dice incluso, ¿qué nación hay como ustedes que tenga leyes tan perfectas? ¿Sabe qué nación? Ninguna. Ni las potencias de ese tiempo, ni las potencias de la historia, ni las potencias actuales tienen las órdenes que Dios le dio a los judíos. Santidad, bendición, fidelidad, la palabra revelada para ellos. Entonces decía allí, ustedes tienen que ser mejores que otras naciones. Y sin embargo, ellos no estaban siendo mejores, estaban siendo imperfectos. Y dice aquí, las ofrendas tienen que ser perfectas. No traigas un animal enfermo, un animal con defectos, trae algo perfecto. Y hermano, si no traigo mi vida perfecta, estoy haciendo algo equivalente a los judíos. No estoy siendo perfecto delante de Dios. Porque Dios decía, quiero una ofrenda perfecta. Cuesta, ¿no? Imagínense un cordero perfecto, o una res perfecta, o lo que sea. Cuesta todo eso. Y había gente que no estaba de acuerdo. Pensaba algo que no podía entregarse, ¿no? Algo enfermo, algo que estaba con defectos. Y dice ahí, entonces, las ofrendas tienen que ser perfectas. Y también haya pecados por hierro. ¿Qué es hierro? Error. Algunos tenemos errores. De hecho, todos tenemos errores. Entonces, había pecados que la gente sabía que estaba mal y lo hacían. Pero otros que no sabían la ley y de todos modos lo cometían. Por eso dice, el que se equivoque también tiene que hacer una ofrenda. Porque muchos decimos, es que yo no sabía que eso estaba mal. ¿Qué cree? No sabía que era infracción. Pues aunque no sabía, me la ponen, ¿verdad? Porque es infracción. O sea, yo tengo que saber las cosas, nada de que ahí no sabía. Entonces, con la palabra de Dios, hermano, no hay vuelta de hoja. Dios ordena y nosotros obedecemos. Y tenemos ahí entonces que estar en las cosas de Dios, siempre, ¿no? Ahora, hay una lapidación del violador de un día de reposo. Números 15, 32 al 36. Dice que un hombre recogía leña en el día de reposo, fue apedreado y muerto. O sea, la ley era tan drástica que decía, el día de reposo no hagan nada, busquen las cosas de Dios. Estaban apenas con el tabernáculo, ¿se acuerda? 1500 antes de Cristo, o sea, era el día de reposo dedicárselo a Dios. Y de hecho es una bendición, ¿no? Estar en las cosas de Dios, ser edificados, ser fortalecidos, pero hay personas que no respetaban eso. Y dice que aquí un hombre estaba recogiendo leña y lo mataron. Lapidar quiere decir apedrear. Entonces fue un castigo drástico, pero nos enseña algo muy importante. Nosotros le dedicamos al Señor nuestro día de reposo. Dicho que hoy es primer día de reposo, estamos aquí, ¿no? Decimos gracias, Señor, pero no nada más hoy.
Todos los días son como día de reposo, porque se los consagramos a Dios. Es para Dios, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Dónde me quiere bendecir? ¿Qué estoy enfrentando? Tengo que entregarle a Dios todos los días de mi vida, no nada más el domingo, ¿no? Recuerde que hay sabatistas, ¿no? Que dicen, no, es el sábado. Era el sábado. Cuando Jesús resucitó, ahora es el domingo, el primer día de reposo. Y si no puede ser el domingo, el día que sea. Decían que por allá en Egipto la gente descansa el domingo, descansa los viernes. Entonces, ¿cuándo creen que se reúne la iglesia? Pues, el viernes, porque es el día que la gente va, ¿no? El domingo trabajan, entonces ya sabe que es muy turístico, ¿no? Entonces, no importa el día exactamente, como nosotros que pensamos que es domingo, puede ser cualquier día de la semana, pero se lo dedicamos a Dios. Si en una región ese día descansan, está bien allá, aunque nosotros, claro que somos de cultura muy occidental, y los domingos, pues, son muy de Dios, ¿no? Incluso en nuestra cultura, pero había que dedicarle a Dios un día, y es de grande bendición. Ahora, las franjas en los vestidos, números 15, 37 y 41, dice, Dios ordenó a los judíos hacer franjas en sus vestidos para recordar que debían ser santos. Esto es muy cultural, porque no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros vestimos como podemos, ¿no? La ropa que nos gusta, los colores, como podemos vestir. Pero en ese momento decía Dios, cuando ustedes tengan su ropa, pónganle franjas. Recuerden que la gente hacía su ropa. No existían las fábricas que hoy tenemos y entonces cada quien hacía su ropa. O había quien se dedicaba a hacer ropa y era muy cara. Entonces decían, esa ropa que tú tengas, ponle franjas. Esas franjas le recordaban la santidad. No es que el color signifique algo, era algo cultural para ellos. Igual que para nosotros, ¿no? Hay cosas de colores. Por ejemplo, la gente va a un velorio, ¿de qué color va? Pues de negro. Originalmente la gente iba de negro para espantar a los demonios, ¿sabe? Decían, no vamos a un velorio, vístete de negro. No tiene nada que ver, los demonios les dan igual los colores, ¿no? Pero nosotros tenemos esa cultura. Sin embargo, si no voy de negro, a lo mejor me critican. No, porque vino de otro color. A veces voy como puedo, la verdad, pero si puedo, lo hago, y si no, a lo mejor no puedo. Pero hay gente que es muy así detallada con la ropa. Entonces decía ahí, su ropa con franjas les recuerda que tienen que ser santos. O sea, era todo el significado. No tiene nada que ver con nosotros, o que nosotros usemos ropa con franjas, ¿no? Nada de eso. Porque algunas iglesias sacan ahí enseñanzas, ¿no? Entonces póngale franjas a su ropa. No, pasó allí, es un caso histórico, no tiene nada que ver con nosotros. Más bien nosotros ahora, nuestra ropa nos distingue como cristianos, ¿no? O sea, me he visto de la manera más honorable que pueda, porque tengo que dar un testimonio a la gente, no que el color o algo así. Ahora, luego viene la rebelión de Coré. Ahí viene algo muy importante, cuando viene Coré. Porque dice, números 16, del 1 al 50, que Coré dirigió una rebelión contra Moisés y Aarón. Dios ordenó que se apartaran de Coré y sus seguidores. La tierra tragó a Coré y a los rebeldes con sus bienes. La congregación muró contra Moisés y Aarón pidió que cesara la ira de Dios. ¿Quién es Coré? Es un levita, es parte de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. A veces en la misma familia se suceden cosas muy feas, ¿no? Y entonces dice que Coré estaba harto de Moisés, otro que estaba harto de Moisés, y dice, bueno, no nada más ustedes, Dios puede usarnos a nosotros, yo puedo ser sumo sacerdote, ¿no? Ahora, Dios ordenó el sacerdocio de la casa de Leví, ¿se acuerda? Y entonces el primogénito sacerdote, los hijos de él, sacerdotes también, el sumo sacerdote era nada más uno, y los hijos de él eran sacerdotes, los demás eran levitas. Pues Coré decía que no, que todos pueden estar bien delante de Dios y ser parte del sacerdocio. Ahora, esto es algo muy complicado, porque el Nuevo Testamento dice, ninguno se ponga en un ministerio. No es divertido, no es así tan jocoso, puede ser de mucha bendición y de mucho compromiso, pero hay mucha gente que se quiere poner a sí misma. Dice, no, yo quiero estar en lugar de esta persona. Quítelo a él y póngame a mí. De hecho, lo hemos oído esto no sé cuántas veces, ¿no? Yo podría hacerlo mejor. Pues espérese, el que llama es Dios, ¿no? Dios tiene sus tiempos, la iglesia ordena, la iglesia llama a ministerios y hay que esperar. No es que yo llego y quito a alguien. Y entonces Coré tenía esa actitud de menospreciar a Moisés y a Aarón y a los demás. Ahora dice ahí que entonces Dios dijo, entonces sepárense de Coré, ¿se acuerdan? Dice Dios, sepárense de Coré. Él estaba en su rebeldía. Y de hecho dice Coré y los demás, traigan su incensario. O sea, eran de los que ofrecen incienso. Y dice entonces, a ver, los que están con Leví y los que están con Coré. Eso también se llama división, hermano. Nunca hay que dividir al pueblo de Dios. La iglesia es una y tiene que estar unida. Yo no puedo hacer nada para llevarme una persona, 2, 5, 10 o 20 y decir que me lleva un grupo. Se llama división, porque es una cosa grave, ¿no? A algunas personas les parece fácil, pues se van con otro grupo. No. La persona que se va de una iglesia tiene que irse sola. Hombre, mujer, sus hijos, nada más se van. Por alguna razón ya no los vamos a ver, los vamos a extrañar. Pero eso de que me lleve un grupito es una división.
Y en este caso Coré estaba dividiendo a los sacerdotes. Y dice que entonces se separaron de ellos en la casa de Leví, los demás sacerdotes, y dice que la tierra los tragó. ¿Qué fue esto? Un juicio de Dios, hermano. Sí es cierto que hay terremotos, sí es cierto que hay algunas cosas en la tierra, pero en este momento el juicio vino de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña? Respetemos a la gente a la que Dios pone en el ministerio. Es bonito, también puede ser pesado, pero no es que yo me ponga a mí mismo o que voy a quitar a alguien, ¿no? Siempre tiene que ser con mucho respeto, ¿no? ¿Se acuerda de David que decía, el ungido de Jehová es Saúl? Saúl estaba muy mal. Era un hombre oprimido, con demonios, con cosas muy feas en su vida y no estaba bien, celoso. Y sin embargo, David dice, es el ungido de Jehová. O sea, le voy a respetar, porque está puesto como rey. El día que Saúl murió, David se puso triste, ¿se acuerdan? David lloró. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Y aquel que vino con mentiras, pues yo maté a Saúl, lo mataron. Porque David en ese punto estaba bien. Yo respeto a la persona puesta en el ministerio. Cuando se muera la persona, cuando Dios la llame a su presencia o si falla o lo que sea, es otra cosa. Pero yo tengo que respetar a las personas en el ministerio. Y algo interesante con Coré, sus hijos siguieron adelante. Porque en el Nuevo Testamento, en los Salmos, dice los hijos de Coré, ¿se acuerdan? Dice Salmo de los hijos. ¿Quiénes eran esos? Hijos de este rebelde, este divisor. Sus hijos siguieron bien. Entonces, como hijos, más bien hay que tener el buen ejemplo. Porque los hijos de Coré tienen varios salmos, algunos muy bonitos, eran hijos de este hombre. Entonces, aún hombres que no están bien, sus hijos pueden ser fieles al Señor. Porque eso es importante, ¿no? A veces pensamos que nada más el fiel tiene hijos fieles y no pasa así. Hay papás fieles con hijos infieles. Y hay papás muy infieles que sí tienen hijos fieles. Entonces, hay que seguir al Señor cada quien. No hay una cuestión que porque alguien fue fiel, yo soy fiel, no. Es mi decisión. Cuando yo siga, cuando yo me determine las cosas de Dios, tengo que ver. Número 17 tiene ahí la vara de Aarón. Estamos en el punto 12 aquí. Dice que Dios ordenó a Moisés tomar una vara por cada príncipe de Israel. Y el día siguiente, la vara de Aarón había reverdecido. ¿Qué vara es esta? La que usó Moisés para dividir el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Esa misma vara, que era así un objeto seco y feo, se reverdeció. Es un gran milagro, ¿no? No podía reverdecer, porque entonces dice, traigan una vara de otras varas y a ver cuál escoge Dios. Porque, ¿qué hacemos con alguien que se divide? A veces tenemos que tomar decisiones. No es bonito una división, usted sabe, no es bonito, algo así, pero hay que ver entonces cómo Dios bendice la obediencia. Y en este caso dice que, bueno, la vara de Aarón reverdeció y las demás estaban igual. O sea, Dios demostró que era Aarón y Leví sus sacerdotes. Y en ese punto nosotros estamos de acuerdo con la obra del Señor. Reconocemos el ministerio de los demás. La bendición, la unción, los talentos, hay que reconocerlos y no estar ahí peleando, hermano. De hecho, los cargos no hay que pelearlos en la iglesia. A veces llegan a pasar cosas muy desagradables. No está bien. Yo respeto a quien Dios haya puesto. Y repetimos, cuando Dios le quite o haya otras circunstancias es otra cosa. Pero yo nunca voy a estar ahí como hostigando o procurando quitar a alguien, ¿no? Luego viene el sostenimiento de los levitas, punto 13, sostenimiento de sacerdotes. Números 18. Los sacerdotes y levitas tendrían el cargo del tabernáculo. El sustento de los sacerdotes y levitas, aceite de trigo y primicias. Solo los sacerdotes estarían al frente de las ceremonias. ¿Qué pasa aquí? Dice la palabra de Dios que había tres formas de sostener la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice aquí que las primicias eran para el sacerdote. Porque aquí hay mucha discusión, Las iglesias piensan que el dinero tiene que ser para uno, para otro. Incluso en el Nuevo Testamento pasa algunos desacuerdos con la iglesia, ¿no? No hay dinero para una sola persona. Hay que sostener toda la obra. Y dice en este caso las primicias para el sumo sacerdote y para sus hijos. Pero los diezmos y ofrendas para cientos de levitas. Eso es lo que dice aquí. O sea, no nada más es por una persona. Es sostener todo el ministerio. Porque algunas personas han pensado, ¿no?, que si los diezmos se los entregamos a un pastor, o las ofrendas, o las primicias, aquí en la iglesia lo mezclamos todo y luego ponemos porcentajes para que haya un equilibrio, porque de otra manera caemos en algunas situaciones donde hay mucho por diezmos o primicias o ofrendas, o hay poco, y entonces tenemos un desajuste. Y dice aquí entonces, no nada más van a tener el sumo sacerdote y su familia, sino todos los levitas. Incluso ahí tenemos nosotros misioneros, ¿no? Entonces tenemos misioneros, apoyamos a otras personas. ¿Por qué? Porque no nada más es local. Tiene que ser de bendición para otros. Y nosotros tenemos ahí la grande bendición de que teníamos, bueno, el ministerio y esto está bien.
pero tenemos que ver cómo sostenemos la obra del Señor. Y en este caso, para aquel tiempo, eran más o menos 2 millones de judíos, eran cientos de levitas, esa manera se estableció. Trasladado al Nuevo Testamento, permanece primicias, diezmos, ofrendas, y luego viene algunas ofrendas especiales. Dice en Hechos que algunas personas vendían sus propiedades, ¿se acuerdan?, para sostener a muchos, porque la iglesia de Jerusalén tenía 100,000 congregantes, eran muchos, y estaban en las casas, y a veces había que darles de comer. O sea, si yo veo necesidad, puedo dar, porque hay gente que discute mucho por eso, ¿no? Es que así tiene que ser, los diezmos son de esto, las ofrendas son de esto. Hermano, es mejor mezclarlo todo. De esa manera tenemos entonces un poco más de algo equitativo, ¿no? Y de hecho tenemos que ajustarlo. Si hay algún ingreso donde es muy alto, podemos bajarle. O si hay uno donde está bajo, le podemos cambiar para que haya un equilibrio. Incluso como iglesia nosotros no tenemos deudas, no tenemos nada que le debamos a nadie, no estamos pidiendo nada. ¿Por qué? Porque la iglesia que es fiel en primicias, diezmos, ofrendas, sostiene toda la obra. Y de esa manera podemos funcionar. Porque también como que da pena, ¿no?, que hay iglesias donde siempre estén pidiendo dinero. Y decimos, no pedimos para nada, hasta donde nos alcance. Cuando construimos, nos detuvimos muchas veces, porque no había más dinero. Y decimos, bueno, hasta donde podamos, pero vamos a pedir y vamos a hacer y vamos a pedir más. No, vamos a dejar un tiempo. Y de esa manera Dios bendice la fe, pero tenemos entonces que ver los tiempos de Dios. No siempre hay que estar pidiendo, porque esto cansa a muchos, ¿no? Y es un mal testimonio en las iglesias, pero tenemos que irlo quitando. Ahora, luego viene la purificación de los inmundos, números 19. Los holocaustos, los que tocaran cadáveres eran inmundos hasta la noche. Esto es por higiene. ¿Qué pasa aquí? Es la purificación. Dice allí, cuando alguien tenga un pariente que muere y toca el cuerpo, la persona tiene que tocarlo, porque lo tenemos que trasladar, ¿no? Tenemos que ver cómo en ese tiempo los metían en rocas. Dice, entonces, si tocó un cadáver, tiene que estar inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque tenemos muchas bacterias. La gente que muere generalmente tiene muchas bacterias. Los queremos mucho, son nuestra familia, pero no podemos nosotros manejarlo. De hecho, en nuestra cultura, ¿no?, tenemos ahí, pues, quienes se encargan a nivel de gobierno de los cuerpos de alguien que muere, cosas así. En las iglesias podemos dar un servicio fúnebre nada más, pero quienes se encargan son otros. Y en ese tiempo era muy fuerte la contaminación por muerte. Imagínense cuando había plagas, ¿no? Nos ha pasado ahora que tenemos esta tan reciente, mucha gente muere y hay un contagio fuerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener cuidado con eso. No podemos ser de la gente que no me importa, no me contagio, yo vengo enfermo y no me interesa a quién saludo. No, tenemos que tener higiene. Y en ese punto decía, sería inmundo hasta la noche. O sea, la persona tenía que llegar a su casa, bañarse muy bien, limpiarse muy bien y no tocar a nadie más hasta el día siguiente. Entonces, esto es la higiene que todos tenemos que manejar también, hermano, porque igual sigue habiendo infecciones, igual sigue habiendo cosas que nos pueden llevar a tener consecuencias con eso, ¿no? Entonces, la higiene es importante. Por eso decía, hay purificación, la gente hasta la noche tiene que ser inmunda. Incluso decía otras inmundicias, por enfermedad personal o por estar en contacto con alguien más. Las personas con lepra nunca tuvieron solución, más que cuando Dios les sanó. Pero una persona con lepra tenía que ser excluida del pueblo. Y duele mucho, pero es por amor a los demás también. No que dejemos de crear al enfermo, pero queremos a otras personas también. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedades y todo esto, y ahora que hay contagios, tengamos cuidado con eso. Sigamos lo que dicen los médicos, ¿no? Porque hay gente que luego dice que no. Dice, no, yo tengo fe en Dios. Bueno, eso no es fe, es feo. Ahora, tenemos luego la agua de la roca, números 20. Los judíos, damos aquí en el punto 15, se quejaron contra Moisés por falta de agua. Y Moisés golpeó la peña 2 veces. Esto fue una desobediencia. Este es un caso muy conocido, porque la primera vez cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés, háblale a esta peña. Ahí donde Dios le habló a Moisés, desde la zarza ardiente, donde vieron la presencia de Dios, donde Dios le dio la ley a Moisés, le dijo Dios, y esta peña le vas a hablar y va a brotar agua. ¿De acuerdo? Aquello de sacar agua de la roca está muy difícil, ¿no? Pero sucedió. O sea, sí sucedió. Moisés dijo, peña, que de ti salga agua, y salió agua. Fue un milagro. Pero esa peña representa a Cristo. O sea, es como la salvación de Jesús. De Jesús que fue golpeado, no sangre, no agua, sangre, sale de él, nos da la salvación. Pero 40 años después, Moisés está exasperado. Ya van muchas quejas, ¿no? Cuéntelas. Se están quejando del agua, de la comida, del maná, se quejan de todo. Alguien quiere ser líder. O sea, eso de los problemas de la gente no es nuevo. Ahí está.
Nada más nos da una gran lección para que los manejemos con sabiduría. Y dice aquí entonces que Moisés les dijo, bueno, ¿tienen sed? Va a haber otra vez agua de la peña. Pero no le habló, la golpeó 2 veces. Entonces Moisés, de quien se dice que era un hombre manso, más que todos los de la tierra, dejó de ser manso ese día. O sea, a veces nuestro carácter también falla, hermano. No somos perfectos, quisiéramos, no somos. Sin embargo, cuando golpeó la peña 2 veces, vino un castigo. Porque Dios le ordenó, háblale a la peña. 40 años atrás le dijo, golpéala una vez. Ahora le dice, háblale. Era más difícil, ¿no? Porque no iba a golpear. Y sin embargo, él estaba tan enojado que la golpeó. Por eso, cuidado con el enojo. El enojo me puede llevar a hacer cosas muy malas. De hecho, la ira, ¿no? Nuevo Testamento, la ira, la división, la violencia, de muchas maneras hay que controlarla. Me puedo enojar mucho y no caer en ira, y no caer en una desobediencia. Y esta peña fue golpeada 2 veces. Y por esto, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, pero cuando hiciste esto, no vas a entrar, porque no me glorificaste. O sea, nosotros en todo le tenemos que dar la gloria a Dios. Aunque haya murmuraciones, divisiones, problemas muy fuertes, nosotros tenemos que seguir adelante. Número 20, dice que Edom no está libre para darle acceso a Israel. Edom, ¿quién es Edom? Pues hermano de la misma familia, ¿no? Hermano de Israel. Y dice que Edom ya era una nación. Y cuando llega Moisés con Israel, le dice al rey de Edom, déjanos pasar. Por favor, mira, nada más queremos pasar porque vamos a pelear con otras tribus. Pero si nos dejas pasar, va a ser bendición para nosotros. ¿Qué dijo Edom? No, por aquí no pasas. Y hermano, eso es falta de amor. Posiblemente tenían miedo de ser invadidos, pero estaba en ese momento Moisés y les dijo, no los voy a invadir, nada más quiero pasar. O sea, si alguien me pide algo, se lo puedo dar. No me afecta darle lo que me pida, pero cuando tengo miedo y resentimiento, entonces genera un problema. Y dice, entonces Dios va a castigar a Edom porque no dejó pasar a Israel. Esto trasladado a nosotros, tengamos misericordia con la gente, porque Dios tiene planes para nosotros. Luego viene en Números 20, la muerte de Aarón. Ahí estamos en el punto 17. Dice que en el monte Hor murió Aarón, porque ya era muy anciano, ¿no? Y entonces dice allí que pues Moisés y todo el pueblo pues estuvo una semana en duelo por él, pero tenían que seguir adelante. Recordemos aquí, las personas somos temporales. Llega un momento en que nos va a llamar Dios. No estamos permanentemente, hay que dejar las cosas bien, hay que corregir. Aarón falló, ¿recuerdan? En varias cosas, y sin embargo cuando murió, bueno, vino una bendición de Dios al pueblo de Israel. Luego tenemos el número 21, el rey Arad, ahí está, punto 18. El rey Arad atacó a Israel. Entonces Israel fue defendido por Dios en este caso. Aunque no estaban en guerra con él, los atacó. O sea, hay gente que da problemas aunque no tengamos problemas con ellos. Y en este punto entonces el rey Arad atacó a Israel y fue derrotado. Luego viene la serpiente de bronce. Pusimos ahí en Nejustán. ¿Qué es esto? ¿Recuerda usted que cuando Israel dijo, quisiéramos comer carne, les llegó qué? Codornices, ¿verdad? Muchas codornices. Y entonces podían comer carne. Tanta que dice que recogían manojos de codornices y podían comer carne. O sea, Dios puede darnos de comer lo que Él quiera cuando queramos nosotros, pero con una buena actitud, no quejándose, no rebelándose. Y entonces tenían la carne todavía en los dientes, dice ahí, y una cantidad de serpientes ardientes los mordían, serpientes venenosas. Y dice entonces el pueblo clamó, otra vez clamó, ¡ay Moisés, nos están mordiendo las serpientes! ¿Cómo es posible? Pues por ellos mismos, ¿no? Como por su pecado. Y dice ahí que entonces Dios le dijo a Moisés que se haga una serpiente de bronce y el que sea mordido, al voltear a ver la serpiente, queda sano. Esa serpiente también representa a Cristo. Aquí tenemos 2 símbolos de Cristo, ¿no? 2 tipos de Cristo. El primero decíamos la peña de Oreb y ahora la serpiente. Porque decía, así como voltean y son sanados, si volteamos a Jesús, somos, pero no nuestro pecado. O sea, es representativa de Cristo. Aunque después Israel lo hizo un ídolo. Por eso dice Nejustán que quiere decir esa cosa. O sea, la gente recibe bendición y a la larga a veces esa bendición los lleva a la idolatría. Y estaban mal delante del Señor. Ahora, los israelitas rodearon la tierra de Moab, porque ya dijimos, como Edom no dejó entrar, ellos entraron por ahí, y en Moab pues sí pudieron pasar. Hay una u otra actitud. Igual son familiares muy cercanos, ¿no? Como el día de hoy,
las tribus de los palestinos y libaneses y todos son muy cercanos, sin embargo se odian con los judíos a muerte y se están matando unos a otros. Entonces la violencia nunca está bien. Tenemos ahí que ver que hay buenas actitudes que tenemos nosotros que aprender, ¿no? Luego dice que rodearon la tierra y enfrentaron a Sehón. Sehón o Sejón está en número 21. Si Sejón, rey de Sehón, se enfrentó contra Israel y fue derrotado. O sea, él sí se enfrentó a Israel y lo derrotó. Era más fuerte Sejón y Dios bendice a Israel y les da la victoria. O sea, cuando alguien nos ataque, podemos confiar. Si estamos bien en las cosas de Dios, Dios nos puede defender. Lo malo es cuando no estamos bien en las cosas de Dios y pensamos que sí, ¿no? Ahora dice que luego derrotaron a Og de Basán. Tenemos ahí Sejón y el 22 es Basán, porque es otra ciudad y otro rey, y también lo derrotaron. Og, rey de Basán, fue derrotado por Israel. Luego tenemos el problema de Balac. ¿Qué pasa con Balac? 23 al 27 tenemos ahí algunas cosas. Primer punto. Dice que Balaam, rey de la tierra de Canaán, mandó traer a un brujo. Mandó traer a Balaam, que era un hombre, originalmente pensamos que servía a Dios, porque él dice una cosa muy dramática. Dice, estoy caído, pero con los ojos abiertos. Está muy tremendo, ¿no? O sea, conocía a Dios, pero se apartó de Dios. Y lo trajeron desde Babilonia. O sea, son muchos kilómetros, y vino Balaam para maldecir a Israel. Y le dice Balac, que era el rey, maldice a Israel y te pago lo que sea. Y de aquí viene una gran doctrina que incluso está en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis dice, los que están en la doctrina de Balaam. Ahí el mensaje a las iglesias, ¿no? O sea, este hombre que por dinero hacía las cosas. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? No hagamos nada por dinero, porque perdemos la santidad. ¿Cuántas personas por dinero han hecho cosas que están mal? Dice, bueno, está mal, pero me fue muy bien. O sea, como tengo más dinero que antes, estoy bien. No. El más dinero o menos no quiere decir santidad. No quiere decir que estoy bien. Y entonces cuando vino Balaam, dice, incluso con su burra, ¿se acuerdan? De ahí viene la burra que habla. Algunos luego hablan con sus animales. Está raro, pero bueno, esta burra se habló. Porque dice que venía por ahí una cordillera y la mula vio a Dios. Bien dice el ángel de Jehová, acuérdese, cuando dice el ángel de Jehová es Dios mismo. O sea, no es un ángel, es el ángel de Jehová. Dios se presentó allí con una espada desenvainada. Y la burra vio a Dios, pero Balaam no. Una triste condición personal. Este hombre que había conocido de Dios, que se apartó de Dios, que por dinero hacía lo que fuera, no vio a Dios. Pero su burra sí. Dice que la golpeó 3 veces y la burra le habló y le dijo, ¿por qué me golpeas? O sea, qué cosa tan rara, ¿no? Y dice que Balaam dijo, pues, ¿por qué no avanzas? Y la burra volvió a hablar y dijo, antes de esto te fallé. Y dijo, no. Entonces, ¿no estás viendo quién está allí? Y Dios le dice a Balaam, si no fuera por tu burra, te mataría y la dejaría viva ella. Qué triste que los hombres caigamos en una condición de muerte espiritual por dinero, por fama, por cosas, y un animal más sabio, ¿no? Que dice, varias veces, incluso una ruda bestia de carga habló, y Balaam no entendió. Y entonces cuando va a maldecir a Israel, 4 veces no los maldice, los bendice. Y tenemos un problema, hermano. El que lo mandó traer y le pagó, le siguió pagando. O sea que el dinero es muy engañoso. Porque a la primera que yo pago por algo y no lo hacen, le dejo de pagar. Y este pagó 4 veces. Tonto el profeta e igual el que lo mandó traer. Porque dice, ay no, pues maldícemelo. Y fue en otro lado, y no lo maldijo. Pero hay una doctrina allí que viene hasta Apocalipsis, dice, la doctrina de Balaam es la fornicación. Porque dice que Balaam le dijo al rey de esa parte cananea, mira, como no lo puedo maldecir, permite que mujeres de tu ciudad se mezclen con ellos y adoren a tus dioses. ¿Y qué pasó? Lo hicieron. Los israelitas cometieron fornicación y cuando no vino maldición, vino entonces la desobediencia y la idolatría. Porque dice, comieron con sus mujeres, adoraron a sus ídolos y cometieron mucha fornicación. Entonces, cuidado con el pecado de idolatría y el pecado sexual. No está bien de ninguna manera.
Nuestro Dios es único, incomparable, y lo adoramos. No hay nada en la tierra, por bonito que parezca, que yo pueda adorar. Y otra cosa, por dinero, jamás. De hecho, siempre tenemos que dejar el dinero muy al fondo en las cosas del ministerio y en las cosas de Dios, porque de otra manera nos dejamos seducir. Y es lo que dice el Nuevo Testamento: tú sigues la doctrina de Balaam. Entonces, tengamos cuidado con esto. Acabamos la hora 16, hermanos, de Pentateuco. Les agradecemos a todos por su atención. Muchas gracias.